La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Anteriormente vimos, es sabio confiar en Dios. Hoy, sabio y dichoso quien confía en Dios. Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Antes de seguir, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, que le den un like. Fíjense todo lo que estamos viendo, todas las señales que se están presentando ya del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, y todos tenemos que estar preparados, los que ya conocemos y a los que no conocen, ellos también tienen que estar preparados, tienen que conocer el Evangelio, tienen que saber que hay una esperanza también para ellos. Y esta es una buena oportunidad para que usted se suscriba y comparta este estudio. Ahora sí vamos a entrar de lleno. Bueno, estos versículos que les acabo de leer consideran que las bendiciones materiales tienen un significado espiritual. Y de acuerdo al texto, representa una entrega y compromiso total. Dios le dijo a Israel cuando los puso en la tierra prometida, les dijo, la tierra es mía, yo se las doy. De tal manera que ellos tenían que dar un diezmo ¿de qué? De los productos que cosechaban, reconociendo a Dios como el dueño de todo. Pero no solamente lo hacían por eso, sino que además con ello estaban evidenciando su compromiso total con Él. Pero quiero que abran los ojos y que abran los oídos, porque el diezmo no se trataba de dinero, no se trataba de money, no se trataba de cash, no. El diezmo se trataba de productos que se cosechaban del campo. Aquí hay un detalle que nosotros no debemos de pasar por alto. El libro de los Proverbios está escrito en un contexto judío, donde el diezmo aplicaba solamente para ellos, para el pueblo de Israel, que vivían bajo la ley mosaica. En la dispensación de la gracia, que es la única ley que sobrevive al viejo pacto, o sea, al Antiguo Testamento, a la vieja ley, es la que se basa en el carácter de Dios y en los 10 mandamientos morales básicos, que son resumidos en el amor a Dios y al prójimo. Y curiosamente, ¿saben qué? Los 10 mandamientos son los únicos 10 que el Señor escribió, porque son como 500 y tantos o 600 y tantos mandamientos que el Señor mandó en la ley. Pero los únicos mandamientos son los 10, que son los mandamientos morales básicos, son los principios básicos y están resumidos en el amor a Dios y al prójimo. Eso sí aplican para la iglesia. Los otros ya no. Las demás leyes, como la circuncisión física, la otra ley que sobre comidas prohibidas, el ojo por ojo y diente por diente, o sea, la ley del talión, las maldiciones generacionales, etcétera, todo eso, están alejadas de la fe. No importa que estén escritas en la Biblia. Y no importa porque no aplican para los cristianos que vivimos bajo la gracia. Porque ahora Jesús mismo las anuló en la cruz. ¿Sí? Por eso no aplican para nosotros. De tal manera que la idea de ofrendar por gracia está por encima de la idea básica del Antiguo Testamento, donde las ofrendas y el diezmo eran por obligación. Pero bajo la gracia ya no es así. Ahora, si su pastor tuvo éxito con usted que no lee la Biblia y lo convenció con su verborrea cuando le dijo que su prosperidad, porque a cómo les gusta hablar de prosperidad, aunque ni sepan lo que es eso, y salud dependen del diezmo. Y usted lo sabe, digo usted porque por ignorancia lo sigue dando, y ahora que ya sabe lo que es, que para la iglesia no aplica, y si usted decide darlo porque pues ya se acostumbró, pues allá su conciencia. Fíjese lo que dice segundo los Corintios 9:7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Aquí se habla de ofrendas específicamente, porque el diezmo, como les digo, ya no aplica para la iglesia. En cambio, las ofrendas, esas sí son necesarias para el mantenimiento del edificio. Imagínense, pues, quién va a pagar lo que se necesite en el edificio. Y ahí se congrega la gente a escuchar la palabra. ¿Quién le va a pagar al pastor si se dedica solamente a estudiar para enseñarle la palabra? Pues él tiene que comer, tiene familia que mantener, entonces tiene que comer, necesita un salario. ¿Quién va a pagar los servicios de agua, de luz, de teléfono, de internet, de lo que se necesita ahí? Reparaciones, quizás, no sé. Para eso se necesitan las ofrendas. Pero eso es muy diferente. Además, fíjense, aunque nosotros seamos generosos al honrarlo, Dios no necesita nuestro dinero. Lo que Él necesita es nuestra obediencia. Y para que usted se entere, la obediencia sí hará que no falte nada en nuestra casa. Y ser obedientes a su palabra es una señal de que somos sus hijos. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Miren, Santiago, o James, como le llaman en inglés, en la Biblia en inglés, él escribía a los judíos expatriados, pero esos judíos ya eran cristianos. Y él les escribía a ellos porque, pues, algunos hacían cosas todavía de la ley, ¿verdad? Entonces, por eso les escribe así. Ahora, si usted intenta justificar dar su diezmo teológicamente, pues no hay duda. Primero, que es un completo desconocedor o completo ignorante de lo que enseña la Biblia, porque aunque esté en las Escrituras, no aplica para la iglesia. Y segundo, que seguramente terminará aceptando otros mandamientos mosaicos, como la circuncisión, por ejemplo. Y con eso usted va a mostrar el abuso espiritual del manejo que hace de sus emociones el pastor donde usted se congrega. Porque apelan mucho a las emociones. Ahora, claro que no va a tener problemas con su pastor. Porque usted lo que no quiere es tener problemas con su pastor porque el pastor lo está viendo y llevan hasta una relación de quién dio, cuánto dio y cuándo dio. Con su pastor no va a tener problemas mientras usted le esté dando. Cuando ya deje de darle, entonces posiblemente sí los tenga. Pero lo que sí es seguro es que los va a tener con el Señor, porque al no vivir como enseña la gracia, ¿sabe lo que está haciendo? Teniendo en menos su sacrificio. Y la gracia enseña a dar con liberalidad. Y eso va más allá de lo que enseña la letra. Es decir, más allá de lo que enseña la ley ceremonial que mata, porque no pudo ser cumplida. ¿Sí? Entonces dice, Santiago les dice, ¿saben qué? Miren, si ustedes siguen dando diezmo, si ustedes siguen haciendo holocaustos, pero no hacen todo, ¿saben qué están haciendo? Están ofendiendo, están siendo culpables de todos los mandamientos que manda la ley porque no la están guardando toda. Entonces, estudia un poquito más. Por ahí tengo un estudio yo que se llama Los cristianos debemos diezmar, así se llama. Números 18, 20 al 21 dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Fíjese aquí otro ejemplo. Por ejemplo, aquí se está refiriendo a los sacerdotes. Los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Y dice que a ellos él les ha dado todos los diezmos en heredad por su ministerio. Yo pregunto, ¿su pastor es hijo de Leví, es descendiente de Leví? O sea, hagas esas preguntas, son preguntas bien obvias. ¿Su pastor es israelita o es de Israel? ¿Verdad que no? Tampoco es hijo de Leví. ¿Verdad que no? Tiene su casa y muchos tienen mansiones con sus diezmos, por supuesto. Entonces, ¿sabe usted por qué va más allá ¿cómo se llama? El dar con la gracia, el dar con liberalidad? Porque hay implicaciones teológicas de extender la ley del diezmo a los cristianos.
En primer lugar, como les digo, porque era para darlo a los sacerdotes. Y no somos sacerdotes en el sentido estricto de la palabra. Porque nosotros no andamos haciendo lo que hacían los sacerdotes. No andamos haciendo holocaustos, no andamos haciendo cosas ahí. Ni siquiera hay un tabernáculo. O sea, nosotros tenemos un lugar donde nos congregamos, pero no es un tabernáculo. ¿Verdad? Y por otra parte, ni usted ni yo somos israelitas. Pero también se había ordenado que el diezmo estaba condicionado a que ninguno de quienes los recibían como sacerdotes tuviesen propiedad ni heredad alguna. ¿Y qué pasa? Que andan ahí en sus Mercedes-Benz mientras usted anda en bicicleta. Que tienen una mansión mientras usted está rentando una casa del Infonavit. O sea, y aquí yo le hago la pregunta, ¿conoce algún pastor que viva de los diezmos y que no tenga propiedades? Porque yo no. Y mire, no me estoy saliendo de la enseñanza de dichoso es quien confía en él. No, al contrario, es para que usted aprenda a confiar en Dios y se deje de confiar en que si usted da diezmo, todo le va a ir bien. Porque no es así. Usted tiene que obedecer a Dios para que de verdad le vaya bien. Proverbios 3, 11 y 12 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Si de verdad somos hijos de Dios, en algún momento el Señor nos va a tener que corregir, porque no siempre andamos bien, esa es la verdad. A veces andamos con un pie en la banqueta y con otro acá en el arroyo de la calle, así, como cuando éramos niños y nos mandaban a las tortillas, ahí íbamos jugando con el montón de hermanitos ahí atrás de nosotros y con un pie en la banqueta y otro abajo. Así andábamos. Ahora, Dios nunca corrige a quienes están controlados por el diablo, pero sí reprende a los suyos. Podrá usted decir, ay, pero ¿por qué a aquel le va tan bien si es un hijo del diablo? Ah, porque Dios no se mete con él. Ese se lo deja a su padre el diablo. Él lo corrige a usted, porque usted es el que le interesa, usted es su hijo. En mi caso, yo no ando corrigiendo a los hijos de mis vecinos. Yo corrijo a mis hijos, o los corregía, porque ellos ya son adultos, ellos ya, cada quien está en su casa, cada quien ya con su familia. Cuando hay necesidad, bueno, se les da un consejo, ¿verdad? Y ya ellos sabrán si lo agarran o no lo agarran. Pero yo no ando corrigiendo a los hijos de los demás. Y Dios nunca corrige quienes están controlados por el diablo. Pero como les digo, sí reprende a los suyos. Y esta es una buena evidencia de que de verdad le pertenecemos. Y además es necesaria para poner a la mente en sumisión a Dios. ¿Se acuerdan que hace como 3 estudios vimos que nuestra mente debe estar sujeta a Dios? Porque hay una pelea entre Dios y el diablo. El diablo nos quiere controlar nuestros pensamientos y el Señor quiere tener el control de nuestra mente. Ahora, cuando las advertencias del Padre son violadas, como hijos podemos esperar que nos corrija para evitar que lo incorrecto se vuelva un hábito en nuestra vida. Mire, póngase a hacer ejercicio 3 días seguidos y dígame si no lo va a hacer un hábito. Así es con el pecado, así es con las cosas que no son correctas. Las hacemos una vez, vemos que no pasa nada, la volvemos a hacer y vemos que no pasa nada hasta que la hacemos un hábito. Pero el Señor nos va a corregir en algún momento. Y cuando dice que no menospreciemos el castigo es porque podemos llegar a hacerlo al considerar que no es necesario. Ay, pero el Señor, ¿por qué me corrige? ¿O por qué me castiga? ¿O por qué? No, pero el Señor sabe que sí es necesario. Nosotros como cristianos, hijos de Dios, y que estamos anhelando vivir de acuerdo a sus mandamientos, debemos soportar nuestros tiempos de castigo y reprensión. Pero también debemos de soportar, y ni modo, el desaliento que trae consigo. Y que nos está indicando que el sufrimiento es un signo de que realmente somos hijos de Dios sufriendo porque hemos infringido sus leyes. Eso se trata de infringir. Que hemos violado sus leyes, no las hemos cumplido, no hemos obedecido. Ahora, fatigarnos o cansarnos de la corrección es cuando no entendemos el propósito que Dios tiene al traernos o permitir algo en nuestra vida con el fin de que, les voy a dar nada más 4 ejemplos. Dios lo que quiere es
que nos exponernos a un pecado que nosotros ni siquiera hemos visto que es pecado. Eso es lo que el Señor quiere. Exponernos a ese pecado. Nos lo pone a la vista para que nosotros nos demos cuenta que delante de Él es pecado. Otro es que Él quiere mostrarnos la naturaleza del problema y la necesidad de abordarlo. Que a veces el problema es consecuencia del pecado que estamos haciendo y que ni siquiera nos hemos dado cuenta, pero el Señor nos lo muestra para que nosotros lo abordemos. Que tomemos cartas en el asunto y lo agarremos y digamos, ya basta, ya no voy a seguir por ahí. Pero otra cosa es que nos apartemos del pecado. Primero nos lo expuso, ya nos mostró que la naturaleza, la consecuencia de lo que estamos pasando es por el pecado que no conocíamos, pero ahora quiere que nos apartemos de ese pecado que ya nos dio a conocer. Y la otra es llevarnos a rechazar el mal y acercarnos más a Él. O sea, rechazar completamente ese pecado y acercarnos más a Él. Esa, digamos, incomodidad o aflicción en particular nos puede venir de muchas maneras. Fíjese, nos puede venir, por ejemplo, a través de la convicción interna del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que el Espíritu Santo, una de sus características es que nos va a convencer de pecado? Nos va a redarguir a través de la palabra, como dice ahí en 1 Timoteo 3:16, que dice que la palabra de Dios es buena para instruir en justicia, para redarguir, para corregir, para enseñar. Es el Espíritu Santo, porque acuérdense que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Pero también puede venir a través de nuestros adversarios. Hay gente que nos quiere hacer daño, y mucho daño, y ¿saben qué? Y por más que le buscan y le buscan, no encuentran por dónde. Por eso es bueno que nosotros nos conduzcamos de acuerdo a nuestras convicciones. No importa que a los ojos de los demás parezca que estamos haciendo algo que los demás no merecen. No, si nuestra convicción es una forma, tenemos que respetar esa convicción y hacerlo, porque eso es nuestra esencia. Y nuestra esencia no puede ser cambiada. Y solamente cuando nosotros nos conducimos así es que el enemigo no va a poder venir a hacernos nada. Se va a dar de topes contra la pared de Dios. ¿Por qué? Porque te están buscando y buscando y buscando y no te van a encontrar nada. Nada, porque te buscan y no te encuentran. Lo que nosotros tenemos que hacer, portarnos bien para que nuestros adversarios no nos vengan a traer nada. A veces hay adversarios que van a encontrar algo y pues bueno, a través de ellos el Señor nos va a traer las aflicciones, ¿verdad? O a través de circunstancias desalentadoras. Por ejemplo, un mal diagnóstico que no esperábamos, una mala noticia, una situación, ¿verdad? Esas son circunstancias desalentadoras que nos van a traer incomodidad o aflicción en particular. Pero sea como sea que venga, es lo mismo. No nos sentiremos bien, pero nos puede hacer mucho bien en nuestra vida de cristianos. Aunque no nos sintamos bien, porque ¿a quién le gusta eso? A nadie. Pero cuando vemos que nos está haciendo bien, a través del tiempo, reconocemos y decimos, híjole, qué mal estaba, yo me sentí tan mal por esto, y mira, por esa circunstancia, ahora yo estoy aquí, porque el Señor la utilizó para mi bien, para mi bendición. Juan 5, 17 y 18 dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos cura. Ahora, aquí hay que ver algo, miren. Corregir no es lo mismo que castigar. A veces se confunden. Confundimos a veces lo que es corrección con castigo. Y la verdad es que son conceptos muy diferentes. Miren. Corregir es un cambio que se hace sobre alguna falta o error que se comete. Podemos estar yendo por el camino equivocado, pero corregimos el rumbo y cambiamos el rumbo y ya eso es corregir. Pero castigar no, castigar es la pena que se impone a quien ha cometido una falta o un delito, digamos, ¿verdad? Un error, una situación que infringe una ley. Ese es un castigo. La corrección, a diferencia del castigo,
busca modificar nuestros hábitos o acciones que son perjudiciales en nuestra vida. Esa es la corrección. Y en el caso de los que no son hijos de Dios, han de ser castigados. ¿Por qué? Pues porque ellos no viven de acuerdo a como Dios está mandando. Pero los hijos de Dios tenemos que ser corregidos, tenemos que ser reprendidos. Y ese es el método que Dios usa para los suyos, para aquellos que le pertenecemos. Por eso les he dicho muchas veces, la Biblia está escrita para los hijos de Dios. Hace días me reunía con unas personas y decían, es que mira, yo pongo una cosa y la otra persona pone otra. Entonces yo decía, bueno, lo que pasa es que nosotros no debemos de contender con la escritura, porque la Biblia, aunque es una espada, ¿verdad? Dice la misma escritura, es la espada, ¿verdad? De la verdad. Nosotros no debemos de contender con ella. Tenemos que considerar que la persona no entiende. ¿Por qué? Porque dice Corintios que las cosas se tienen que discernir espiritualmente. Y las personas carnales, por más que uno les explique y les dé las evidencias, no lo van a entender. Porque se tienen que discernir espiritualmente. Entonces, la Biblia no se hizo para contender. Uno suelta la palabra. Ahí está ya la palabra. Explica. Si la persona está terca en que no, pero ¿por qué? Y que no contender. No estar tú por tú con ellos, porque entonces estaríamos como la gente del mundo. No, nada más, eso sí, ser firmes en nuestras convicciones, defender las verdades escritas en la palabra. Si la persona no entiende, pues entonces pararle y no entrar en una discusión, porque pues seríamos igual de necios. Y dice la palabra que nosotros debemos de responder al necio conforme a su necedad, no de acuerdo con su necedad. Si lo hacemos de acuerdo con su necedad, somos más necios que ellos. Pero si lo hacemos conforme a su necedad, es decir, que lo pongamos en su lugar, ahí es otra cosa. Y entonces, el Salmo 5, 4 y 6 nos dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador, abominará Jehová. ¿Por qué? Porque a veces dicen, es que todos somos hijos de Dios, es que Dios nos ama a todos. Bueno, aquí está la muestra de que no es cierto. Ahora, ¿por qué les hablo sobre que los que no son hijos de Dios han de ser castigados? Porque la Biblia lo dice muy claramente y lo acabamos de leer. Si dice el malo, los insensatos, los que hacen iniquidad, abominará Jehová, ¿eso no es un castigo? Yo creo que sí, esa no es una corrección, ese es un castigo porque ya está diciendo, yo los aborrezco, yo los abominaré, o sea, los vomitaré, los haré a un lado. Imagínense ustedes una eternidad vivos y sufriendo en el lago de fuego, porque así como nosotros vamos a estar vivos en la gloria, ellos van a estar vivos pero en el lago de fuego. Nosotros vamos a estar alabando al Señor allá, ¿verdad? Cantándole todos allá, imagínense qué hermoso. Por eso hay que mantenernos. Yo sé que a veces tenemos fallas, pero también tenemos un abogado, al que tampoco tenemos que estar recurriendo cada rato. Tenemos que tratar de no infringir las leyes de Dios para no tener que ir a buscar el abogado, ¿verdad? Recuerden que tenemos que vivir con perspectiva eterna. ¿Y eso qué significa? Debemos de vivir esperando el regreso de nuestro Señor por nosotros. Ya muy pronto va a sonar la trompeta y tenemos que estar con nuestras lámparas llenas de aceite, es decir, preparados para encontrarnos con el Señor en los cielos. Eso es lo que tenemos que hacer. Proverbios 3, 13 al 18 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Yo creo que todos en el mundo tenemos objetivos que cumplir para alcanzar nuestra meta y lograr nuestros propósitos. Pero la pregunta es a los cristianos, si nosotros tenemos un proyecto de vida, ¿qué es lo que nosotros deseamos obtener? Porque miren,
Si somos sinceros y analizamos seriamente los anhelos de nuestro corazón, vemos que nuestro deseo es alcanzar la felicidad. Yo no creo que haya en el mundo alguien que no quiera ser feliz. Yo no creo que haya en el mundo alguien que no quiera que le vaya bien. Y nosotros eso es lo que deseamos, alcanzar la felicidad y que todo nos vaya bien. Pero eso Dios lo sabe. Él conoce nuestra necesidad. Y no solo la conoce, sino que desea satisfacerla y nos enseña que la única forma de obtenerla es a través de encontrar la sabiduría. Y Cristo es la sabiduría de Dios. Pero solamente para todos los que creen y han sido revestidos de Él. Para nosotros, Cristo es la sabiduría de Dios. Y luego el pasaje sigue diciendo, porque su ganancia es más que la ganancia de la plata y sus beneficios más que los del oro fino. Salomón anhelaba que su hijo y todos los que leemos sus proverbios busquemos la sabiduría. En el temor del Señor, la sabiduría y la comprensión, que es con frecuencia el resultado de la corrección amorosa de Dios, son los que nos van a guiar a una vida verdaderamente feliz, verdaderamente dichosa. La sabiduría, fíjense, especialmente la que nace o la que obtenemos de la corrección de Dios, es mejor que la ganancia material, porque esa nos va a formar el carácter y además nos va a dar la capacidad para obtener calidad de vida y satisfacción que no se pueden comprar con dinero. ¿Quién no ha leído a veces esos retablos que dicen, podrás comprar la cama pero no el sueño? Podrás comprar alimento o comida pero no el hambre. Y eso es verdad. Entonces, estas satisfacciones solamente nos las puede dar la sabiduría de Dios, nos las puede dar Cristo. Él es el que nos va a formar el carácter. Primero de Reyes 3:9 dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Bueno, aquí en este pasaje lo que estamos leyendo es que Salomón buscó la sabiduría de Dios y se encargó del resto. Dios se encargó del resto. Fíjense, ¿qué le dijo? Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tus pueblos. Lo que le estaba diciendo, ¿sabes qué, Señor? Dame sabiduría para yo poder entender aquí, para yo poder hacer un juicio, ser justo ante tu pueblo, para que yo pueda discernir entre lo que es bueno y lo que es malo para mi reino, para ti. Y porque el pueblo es tan grande que ¿quién lo va a poder gobernar? Por eso dice el texto, dice, todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella, a la sabiduría. Porque la sabiduría de Dios es más grande que cualquier riqueza que nosotros podamos imaginar. No importa si es plata, si es oro fino, si son piedras preciosas, no importa. O mucho dinero. Porque tener sabiduría que viene de la corrección de Dios es tenerlo todo. Y eso es mejor que cualquier riqueza material. Salomón era un hombre riquísimo. Obviamente, pues por todo lo que su padre le había dejado como herencia, ¿verdad? Y además por su astucia para hacer negocios, porque que era bueno para hacer negocios, lo era. Y ahí está en la Biblia. Sin embargo, él sabía que las bendiciones de su relación con Dios eran mayores que todo lo que el hombre puede desear sobre cosas materiales. A veces podemos no tener nada, pero si lo tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y no es una frase hecha, no es un cliché, es la verdad. Porque a veces a lo mejor no tenemos comida, pero tampoco tenemos hambre. El Señor nos quita el hambre, ¿sí? O cosas así. No sé qué ejemplos poner, pero sí se puede dar el caso. Puede ser que nos oye extraño a los oídos, porque ¿cómo es posible que su sabiduría pueda suplir nuestras necesidades? Pero ¿qué dice Filipenses 2:19? Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces Cristo es la sabiduría y Él puede suplir nuestras necesidades. Y dije necesidades, no necedades. Porque a veces le estamos pidiendo cosas a Dios que como dice Santiago, que no nos las da porque le pedimos mal. Porque no estamos dentro de su voluntad. Porque eso de que pídele a Dios y todo lo que tú le pidas te lo va a dar,
Eso no es cierto. Hay que conocer la Biblia. Porque allá en Primera de Juan dice que solamente lo que esté conforme a su voluntad nos lo va a conceder. No todo, no todo. Es nada más lo que esté conforme a su voluntad. Ahora, yo pregunto esto de que cómo es posible que su sabiduría pueda suplir nuestras necesidades. ¿Y saben por qué lo pregunto? Porque toda la vida se nos ha dicho, o díganme si no es cierto, estudia una carrera, trabaja y ahorra y vas a ver cómo vas a tener. Ahora, yo no estoy diciendo que no se trabaje porque es cierto que hay que estudiar y hay que trabajar. También tenemos que admitir que eso solo encierra una felicidad basada y reducida al dinero. Pero ¿sabe qué? Que puede haber gente con mucho dinero y es la más ruin y es la más miserable que puede haber. Porque lo único que tienen es dinero, pero les falta amor, les falta felicidad, les falta gozo. Y nosotros podemos no tener nada y aún así estar felices y ser gozosos, estar gozosos. Por ejemplo, hoy que me tocó grabar, el texto de hoy era, estad siempre gozosos, orad en todo tiempo y da gracias a Dios porque esta es su voluntad para ti. Entonces, imagínense, para nosotros el gozo es eterno. La felicidad está basada en nuestro Señor. Ya sabemos que el dinero no lo compra todo. Y por esto mismo Salomón nos dice que contrario a lo que nosotros podamos pensar, la sabiduría tiene mejores ganancias que la plata y el mejor oro. Ahora, ¿por qué? Pues porque la sabiduría viene de Dios. Eso nos lo dice Proverbios 1:7. Ahí nos dice que el principio de la sabiduría es una relación íntima, una relación continua con Dios. Así que para que nosotros podamos llegar a cumplir nuestro deseo de felicidad, debemos de hacer un esfuerzo por hallar la sabiduría. El Señor dice, buscadme mientras pueda ser hallado, llamadme entre tanto estoy cercano. ¿Sí? Ahora dice también que nosotros le vamos a hallar a Él y que vamos a estar gozosos y contentos. Pero ese esfuerzo amerita un cambio de mentalidad. Que nosotros redireccionemos nuestros esfuerzos en hallar la sabiduría en Dios mediante una búsqueda de su consejo. ¿Cómo? Pues presentándonos diariamente con un corazón humilde y necesitado de Él. Hace como 1 o 2 años les di un estudio sobre los devocionales, lo importante que es el devocional, porque allí es donde nosotros tenemos comunión con Dios. Allí nosotros vamos en búsqueda de su consejo. ¿Y qué hacemos? Leemos la palabra y ahí es donde el Señor nos aconseja y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Pero tenemos que hacerlo diariamente, porque lo fundamental para nuestra felicidad no es el dinero, es nuestro Señor Jesucristo, es la sabiduría que viene de Dios. Él es la sabiduría que viene de Dios. Porque su sabiduría, pues es superior en valor a las cosas más deseables o codiciables que se pueden encontrar en esta tierra. Y por las que además, fíjense, el ser humano ha realizado los mayores sacrificios, los esfuerzos más arduos y ha llegado a veces a dar hasta su propia vida por ellas. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la sabiduría de Dios, su palabra y el conocimiento de Él es el tesoro más valioso que el ser humano pueda encontrar. Y este pasaje que les acabo de leer es un estímulo para que profundicemos en nuestro estudio de la Biblia para encontrar esos tesoros espirituales y el mensaje que Dios quiere comunicarnos. Continúa diciendo el texto, largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Como principio, no como promesa absoluta, la sabiduría trae muchos beneficios. Los sabios, que son los que retienen la sabiduría, pueden vivir más tiempo, pueden que disfruten de gran prosperidad, incluyendo riquezas, porque las riquezas no son malas. Lo malo, el dinero no es malo, tener dinero no. Lo malo es el amor al dinero, el acumular desmedidamente.
Pero ellos van a poder disfrutar de prosperidad, incluyendo riquezas y alta estima. Eso es ser personas honorables, que se les vea con respeto. Mientras vivas, van a tener vidas marcadas por la amabilidad, por la paz, por la felicidad. Pero van a ser felices solamente quienes retengan la sabiduría, los que no, no. Esto nos dice que los tesoros de la verdadera sabiduría son los tesoros que pertenecen a Jesucristo. Llámense largura de días, lármense riquezas, honra, vida eterna, riquezas inescrutables, etc. Y cosa curiosa, fíjense, a la sabiduría se le representa aquí como una princesa que está dando regalos. Así se le está representando. Y luego nos dice que sus caminos son caminos placenteros, o sea, deleitosos. Todas sus sendas son de paz. Es árbol de vida para los que de ella echan mano, y dichosos son los que la retienen, o sea, felices son los que la retienen. Bueno, pues requiere estudio, esfuerzo y tiempo asimilar la palabra de Dios. Eso es sin duda, ¿eh? No podemos leerla ahorita y dejar que la Biblia que se empolve y volverla a leer hasta dentro de un mes o cuando se nos atraviese algo y buscar a ver qué nos dice la palabra. No, por eso hay que leerla todos los días. El Espíritu de Dios no abre la palabra de Dios, las riquezas de la palabra de Dios, los manjares de la palabra de Dios a las mentes perezosas ni negligentes. El Espíritu de Dios abre su palabra a aquellos que están despiertos, con la mente dispuesta, y a aquellos que desean aprender y conocer la voluntad de Dios. Y cuando digo a los que están despiertos, porque miren, parece que no, pero en la iglesia hay mucha gente dormida. Ahí están con los ojos abiertos y están oyendo, pero nada más están oyendo, no están escuchando. Por eso dice el texto ahí en Efesios, dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Sí? ¿Por qué les dice despiértate? Porque están dormidos. Uno de los grandes problemas de hoy, ¿saben cuál es? Es que muchas personas no están dispuestas a hacer el esfuerzo de pasar tiempo estudiando la Biblia. No les gusta, les da pereza, o sea, hay mucha pereza, se ocultan tras palabras piadosas que se oyen bien, sí, Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios, amén. Pero lo único que reflejan es una gran ignorancia de lo que es la palabra de Dios, porque cuando tú te pones a hablar con ellos, pues ni siquiera saben dónde están los textos, no saben ni qué palabra usar, no saben nada, nada, nada. Alguien viene a pedir consuelo, no saben cómo consolarlo, porque pues no saben qué palabra usar. Alguien quiere un consejo sobre algo y no saben qué decirle porque no conocen la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Que el mejor consejo que uno puede dar es el consejo que se da a la palabra, a la luz de la palabra de Dios. Eso me decía mi mamá y tiene razón. Claro que el estudio requiere trabajo, pero los caminos de la sabiduría son caminos agradables y todos sus senderos son de paz. Es árbol de vida, así dice el texto. Génesis 2:9, yo creo que hace alusión a eso, porque dice Génesis 2:9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí leemos que Dios en el principio plantó el árbol de vida. Y puede ser que se haga alusión a él, porque dice, es árbol de vida, o sea, la sabiduría Jesucristo es árbol de vida, y sí es cierto. Entonces yo creo que a lo mejor se refiere a eso cuando menciona en Génesis el árbol de vida. Así que miren, esta es la segunda parte del proverbio, y seguimos sacando enseñanzas que serán de gran ayuda para nuestro caminar cristiano. Mientras continuamos el estudio, pues vamos a orar pidiéndole a Dios que nos ayude a mantenernos fieles a Él. Que el Espíritu Santo nos dé entendimiento, que nos dé valor para obedecer su palabra. Y usted, bueno, pues crea por lo que cree en su propia Biblia. No se quede por lo que aquí se le enseña nada más. Y si escuchó hasta este punto, quiero pensar que está interesado en conocer más acerca del Dios en quien ha puesto su fe. Y si le edificó, regáleme un like para que YouTube dé a conocer esta reflexión y más personas lo escuchen. Yo lo espero la próxima semana
cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio, y si no mejor, como dice un predicador, porque ya estaremos con el Señor Jesucristo. El Señor nos bendiga. No cierre los ojos a las señales.